Entonces ya proyectaremos acá los ejercicios a trabajar. Iniciaremos entonces por un primer ejercicio que es de matemáticas. Solo nos enfocaremos en un ejercicio de matemáticas y ya todos los demás serán de física. Este primer ejercicio de matemáticas, ¿qué de diferente tiene este ejercicio a los anteriores, a los que hemos venido trabajando en las semanas anteriores? Por ejemplo, en la guía anterior. ¿Qué tiene de diferente? Que nos dan dos ángulos. Bueno, esa es una, ya nos están dando dos ángulos y recordemos que cuando nosotros ya tenemos dos ángulos también podemos saber el tercero, porque por allá en una primera guía y pues siempre en geometría, uno de los criterios es que la suma de los tres ángulos de un triángulo, sin importar cómo sea, debe dar 180. O sea, ahí ya le están dando dos, pero entonces yo podría saber este tercero. Sumando estos dos y lo que le falte para 180 sería este otro, que de hecho me lo están dando acá en la tablita. Me están dando el de 89, el de 56, el que faltaría sería el de 35. Si sumo esos tres ángulos, da 180. Bueno, esa es una. La otra sería de que lo que veníamos trabajando respecto a esto de trigonometría era razones trigonométricas, la formulita de seno y tangente, que solo era enfocada en triángulos rectángulos, donde se garantizara que había un ángulo de 90 grados. Y acá no estamos viendo por ningún lado un ángulo de 90 grados. Entonces, por ese motivo de no haber un triángulo, un ángulo de 90 grados, no podemos utilizar esas fórmulas de las que veníamos trabajando de razones trigonométricas, de que seno es el opuesto sobre la hipotenusa y así sucesivamente. No, porque no nos están garantizando que hay un ángulo de 90 grados. Cuando ya nos dan ese tipo de ángulos, pues este tema profundizaremos más sobre él más adelante, pero es bueno tener por lo menos un ejercicio de referencia. Más adelante pues nos enfocaremos, como digo, en este tema. Cuando entonces no hay un ángulo de 90 grados, en esto de trigonometría hay unos temas que se llaman ley del seno y ley del coseno. Con esas fórmulas podemos trabajar sobre cualquier ángulo, así no sea de 90 grados. Y acá nos están dando la fórmula para la ley del seno. Dice, para encontrar un ángulo puedo utilizar esta fórmula que me están dando acá. Ya enseguida vamos a ver en qué significa. O para un lado, esta queda acá, aunque es la misma. Mire que solo se está intercambiando numerador y denominadores. Las letras minúsculas harán referencia a los lados del triángulo. Por ejemplo, nombraré lado A, lado B y lado C. Y las letras mayúsculas serán los ángulos. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Miremos. Le dan entonces a usted un problema como este. Una persona está elevando dos cometas a la vez y las dos cometas están separadas en 1721 centímetros, que eso sería como 17 metros aproximadamente. Y le están dando los ángulos que están formando esas cometas con la persona, con la pita pues, que está sosteniendo la persona. Y le preguntan cuál de las dos cometas está utilizando más pita. Entonces, para eso necesitaré saber cuánto mide este lado que lo nombraron ahí X y este otro lado que lo nombraron Y. Acá le están dando pues las opciones de respuesta. Si no le dieran a usted las opciones de respuesta, pues inmediatamente habría que abordarlo pues con estas fórmulas y con estos datos que le están dando acá. Pero como a usted le están dando las opciones de respuesta, usted prácticamente no nos vamos a detener, como les dije, en trabajar todavía sobre este tema. Solo es como tener una mirada de cómo abordar un problema de estos, de un triángulo que no tenga un ángulo de 90 grados, si le llega a salir pues como tal. Entonces, todavía no abordando estas fórmulas, sino solo analizando el problema.
¿Cuál de estos dos, aunque uno no se puede dejar basar simplemente por el dibujo? Pues por el dibujo uno creería que la distancia más larga es la Y, ¿cierto? Y que la distancia más corta será, pues, lo que está utilizando por cantidad de pita es la X. Pero eso, ¿cómo lo garantizamos? Pues para decir que eso en realidad sí es verdad. Este ángulo, este lado Y, les voy a hacer acá nuevamente el dibujito. Acá tenemos un ángulo de 89 y otro de 56. Dice que este es el lado Y y este es el lado X. Entonces, ¿cómo sé que este lado es más grande que este? Porque no nos podemos basar, nuevamente les digo, sobre el dibujo. Es decir, este lado es más largo. No, no necesariamente. Solo miremos. Voy a borrar un pedacito, un momentico. Este ángulo que se está formando acá con la pita y la distancia entre las dos cometas es que la cobertura, la abertura de este lado. Y miren ese ángulo de cuánto es, de 89, es un ángulo muy grande. Mientras que este ángulo que se está formando acá entre esta pita y la cometa solo es de 56 y me está formando la distancia de este lado. Entonces, ¿cuál será la distancia más larga? La que al frente, pues el lado, será más grande el lado que al frente esté el ángulo más grande. Entonces, 89. Al frente está este lado Y, esta distancia obligatoriamente será la más larga. Si este es el ángulo menor, entonces el que está al frente, el lado que está al frente, será la distancia más pequeña de los dos. Eso ya inmediatamente yo sé que la mayor, el que está utilizando mayor cantidad de pita será este, porque el ángulo de abertura de esos dos lados que me están formando este lado es el ángulo más grande. Profe, Sí. el enunciado dice que cuál utiliza menos pita. Bueno. Igualmente, pues sabiendo el de mayor, también sabríamos el de menor, pero gracias ahí por la claridad. Entonces sabríamos que entonces el de menor sería acá la distancia X, pues el del lado X. Ahí puedo saber eso, ¿cierto? Puedo tomar esa decisión por el ángulo y el lado que esté al frente, puedo decir el ángulo mayor al frente, el lado será el mayor, el ángulo menor al frente, el lado menor. Pero les dije al principio, no nos podemos basar simplemente por el dibujo, porque si a usted se lo daban así al revés, usted le pueden decir esto, que este es el ángulo de 56 y este de 89. Hicieron mal el dibujo, pero le dieron los datos. Entonces yo tendría que decir que este que está al frente, aunque se vea que es el lado más largo, pero como me está mostrando ese ángulo más pequeño, tendré que decir que este será el menor, si me lo dieran así, y que este es el ángulo mayor. Al frente está el lado que parecía, según el dibujo, el más pequeño, pero como está con el ángulo más grande, tengo que decir que este será el lado mayor. Pero obviamente pues por el dibujo sí garantizaba pues de que Y era el mayor, pero también con los datos que nos estaban dando. Entonces, más adelante pues sí trabajaremos sobre esas fórmulas, realizando ejercicios sobre esas fórmulas. Por el momento solo si teniendo presente si aparece un ejercicio teniendo en cuenta eso. Entonces, ¿cuál es el que utiliza menos pita? Entonces, el que me está garantizando que el ángulo más pequeño, entonces el de 56 al frente, este lado X. Pero entonces, ¿cómo tomo la decisión de las opciones de respuesta que me están dando? Están diciendo, obviamente tengo que tomar el que me estén dando la distancia más pequeña. Entonces, estos dos me están dando la distancia más pequeña, 2.487,5 centímetros. Descartaría el de la distancia más grande. ¿Y cuál de los dos escojo? El que corresponda a esta cometa. Pues o si le hablaran de una persona o de otra cosa o que hay un edificio ahí. Entonces la cometa en forma de rombo
y la persona ahí se está generando menos pita. La persona que está elevando la pita de la cometa de estrella es la que está utilizando más pita. Entonces sería la cometa de rombo, sería esta la opción correcta, la de menos pita, la cometa de rombo porque está aproximadamente. Si realizáramos luego, más adelante ya cuando sí nos toque abordar con mayor profundidad este tema, volveremos sobre él y ya lo realizaremos y veremos de dónde sale estos números, pues estos datos utilizando esta fórmula. Por el momento, vemos que no siempre serás poder llegar a resolución de ejercicios si nos dan las opciones de respuesta solo realizando proceso, también como analizándole la lógica a los datos que nos dan. Acá vemos que solo analizando los datos pudimos llegar a una respuesta válida o coherente. Entonces esto será cuando ángulos que no tengan, triángulos que no haya un ángulo de 90 grados, que tendré que utilizar esta fórmula, pero simplemente con la información que me dieron pude tomar la decisión de que la respuesta correcta era esta. Entonces, sobre lo que les dije, por ejemplo, este que solo es el único de matemáticas, no lo vamos a copiar. Solo vamos a abordar es los de física, lo que les dije que solo tomarán apuntes de las preguntas y la opción de respuesta correcta. Pero este de matemáticas no, solo sobre los de física. Entonces, ya ahora en física vamos a abordar una temática que se llama la ley de gravitación universal. Esta ley fue descubierta por Isaac Newton, uno de los físicos pues, más destacados en esta rama del saber. Entonces nos dice, nos preguntan, aunque primero leamos el enunciado como la teoría sobre esa ley de la gravitación universal. Las fuerzas con que se atraen dos masas son directamente proporcionales al producto de dichas masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Lo que está diciendo este primer párrafo es que está hablando sobre esta fórmula, está describiendo esta fórmula que me están dando acá. Dice, las fuerzas con que se atraen dos masas, acá vemos las dos masas, M1 y M2. Pues ahí las series en caso de que fuera ya un ejercicio reemplazando pues datos. La fuerza será igual a la multiplicación de las dos masas y dice que son directamente proporcionales al producto de esas masas, que es producto, multiplicación, y que es directamente proporcional cuando a uno le dan una fórmula. Directamente proporcional es cuando algo está multiplicando o está pues en el mismo nivel. Inversamente proporcional es cuando una letra o magnitud está arriba en el numerador y otra está en el denominador. Entonces, como estas dos están arriba, entonces puedo decir que las masas son directamente proporcionales. Y por eso acá dicen inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. O sea, esas masas respecto a esta distancia que separa las dos masas son inversamente proporcionales porque unas están arriba y otras están abajo. Aunque también se puede analizar con la fuerza. Pues si fuerza no tiene denominadores, porque pues podría decir que debajo hay un 1, F sobre 1. Entonces F está arriba y las masas están arriba, por eso puede decir que son directas, porque los dos están al mismo nivel. Y puede decir que la fuerza es inversa a la distancia porque la fuerza está arriba, en un lado de la ecuación, y la distancia está abajo, pues en el denominador, en otra, pues uno está en el numerador y otro está en el denominador. Entonces cuando es de esa manera son inversas. Cuando los dos están arriba o los dos están abajo, digo que son directas. Listo, entonces, y no hablaron para nada de esta G que aparece acá. Además, estas fuerzas actúan con la dirección de la recta
en la dirección de la recta que une ambas cargas y cumplen el principio de acción-reacción de Newton. Más adelante nos detendremos sobre eso que es acción-reacción. Entonces tenemos dos masas y que se están atrayendo pues como tal en dirección contraria. Muestran pues ahí las flechitas. Y nos muestran más adelante que es esa G. Esa G es una constante. La constante de este tema que me están hablando de gravitación universal la descubrió Newton, cuyo valor en el sistema internacional de medida es aproximadamente, eso es una magnitud grande porque eso hace referencia pues como cuando él estaba tratando de estudiar, analizar situaciones del universo. Entonces ya, por ejemplo, eso que hablan de masas, no era pues como analizando masas acá, por ejemplo, dos masas en una mesa, no. Era analizando planetas, cómo era esa fuerza de atracción entre dos planetas. Entonces, por eso acá esa constante G es una magnitud demasiado grande. Emanuel. Profe, una pregunta acerca de la fórmula. Sí. F es igual a G multiplicado por M multiplicado por M2 dividido entre R al cuadrado. Sí. Ok. Sí. Ahí colocan la G como en la mitad del fraccionario, pero igualmente pues podría estar arriba. Pues si está ahí como en la mitad es porque está en el numerador. Para que esté abajo, pues tendrían que ubicarlo automáticamente pues en la parte de abajo. Ahí ese G es como si multiplicara con las dos masas. Entonces lo que nos están preguntando acá que de acuerdo a la fórmula la constante de gravitación es equivalente a, o sea, ¿qué le están diciendo? G a que es igual, o sea, tiene que despejar esa fórmula y dejar la G sola. Entonces, si despejamos todo esto que nos está estorbando, todo este fraccionario para poder dejar la G sola, que es lo que están preguntando, ¿cómo quedaría la fórmula? ¿Cuál de estas cuatro opciones quedaría? Profe, creo que sería la de la derecha arriba. Derecha arriba. Esa. Sí. F por las dos masas por distancia al cuadrado. Miremos, o sea, la de cuadrado está dividiendo. Cuando algo está dividiendo, pues en un fraccionario pasa a multiplicar al otro lado con F. Alejo, Hola. no sería D, Esta. la derecha, la Sí, derecha de abajo. esa es. Miremos acá. La D que es porque todo este fraccionario lo tenía que pasar al otro lado donde estaba fuerza para dejar la G sola, que era lo que estaban preguntando. Para dejar la D es equivalente a que entonces distancia al cuadrado pasa a multiplicar porque estaba dividiendo. Pues acá coincide. Y quedan en la parte de arriba. Y las dos masas que estaban en la parte de arriba multiplicando pasan a dividir al otro lado. Pues la única correcta era esta. Todas las otras opciones estaban mal despejadas. Por ejemplo, esta pues quedaba al revés, mal despejada. Esta también porque las masas quedaban era abajo. Y en esta no podía quedar las masas arriba, sino la distancia al cuadrado. Entonces, la única, pues despejando esa fórmula, sería la D. Entonces, mire que así es un poquito más sencillo cuando a mí me preguntan algo a qué es equivalente y simplemente le dan las fórmulas, ¿cierto? Usted despeja y encuentra. Pero de pronto uno se puede enredar un poquito más si ya no en las opciones de respuesta no le dan fórmulas, sino que lo que le están dando son ya así en enunciados. O sea, cada uno de estos enunciados es como si le estuvieran dando una fórmula. Pues, de acuerdo a la fórmula, la masa M1 es equivalente a. Entonces, pues lo primero que pero usted obviamente es despejar de la fórmula y analizar con cuál de estas opciones están ahí como redactando lo que la fórmula que usted acabó de encontrar. Entonces me están preguntando por M1.
Entonces la fórmula pues me dice que la fuerza entre dos masas es G, que es la constante, por M1 por M2. Y abajo la distancia al cuadrado. Tengo que dejar M1 sola. Por ejemplo, la voy a encerrar acá para saber que todo lo otro lo tengo que pasar al otro lado. Entonces, distancia al cuadrado pasa a multiplicar con fuerza. Y la G y M2 que están multiplicando con M1 pasarán a dividir. Entonces, M1 queda sola y abajo pasa G con M2, con la masa 2. Entonces esto es lo que tengo que analizar en cuál enunciado me están redactando esto, de que en el numerador quede la multiplicación de la fuerza por la distancia al cuadrado y que en el denominador quede la constante de gravitación por la masa 2. Entonces que cuando se lo den en enunciados, la recomendación es despeje la fórmula y después vaya a analizar. No trate solo de ir leyendo los enunciados porque así uno se trataría como de enredar más fácil. Es mejor ya teniendo la fórmula despejada e ir a mirar con cuál concuerda más fácilmente. Entonces, que arriba nos quede fuerza y distancia al cuadrado. Lo primero que tenemos que mirar es que como nos quedó un fraccionario, tiene que hablarnos de fraccionario, de algo que se relacione con fraccionarios. Entonces, por ejemplo, esta la descarto inmediatamente, la que empieza con el producto entre la fuerza multiplicado por la distancia. Hasta ahí iba bien, pues se multiplicaba la fuerza por la distancia, pero también le decían, y la constante de gravitación multiplicado por M2, eso también va multiplicado abajo, pero en ningún momento le dieron una palabra que estuviera relacionando que fuera un fraccionario. Pues esta inmediatamente se descarta. Estas tres sí me garantizan que empiezan con fraccionarios. Cuando uno lee en matemáticas hablan de cocientes porque es una división. Entonces está relacionado con fraccionarios también, que un fraccionario es una división. Una razón también es un fraccionario. Y cuando hablan de una relación, también es un fraccionario. Entonces esas palabritas, saber interpretar matemáticamente esas palabritas es muy importante. Pero entonces vamos a ver cuál es la que coincidiría. El cociente entre la constante de gravitación multiplicado por M1 y el momento de una fuerza. Esa, no, pues ahí es en el orden que se la estén redactando. Entonces están diciendo el cociente entre la gravitación, o sea que la gravitación está en el numerador. No, entonces esta se descartaría. La razón entre la fuerza multiplicado por la distancia y la constante de gravitación multiplicado por M2. Esta sería la correcta, porque me están diciendo la razón, ese es el fraccionario, entre. Entonces en el numerador va la fuerza multiplicado por la distancia y en el denominador constante de gravitación multiplicado por M2. Esa sería la correcta. Ve, espera, miremos por qué. A ver, fuerza. ¿Por qué no quedó esa como la correcta sino esta otra? Falta algo. ¿Por qué? Porque acá solo me están nombrando distancia. Y es distancia elevado a la 2. Entonces esa no me cumpliría. Si acá dijera distancia al cuadrado, la fuerza multiplicado por distancia al cuadrado sí me cumpliría. Pero como me dijo solo distancia, ahí sería pues como una opción de respuesta como tratando ahí con, pues como de una, como dice una cascarita. Entonces sería la relación entre el momento de una fuerza y la constante de gravitación multiplicado por, pero acá sí me equivoqué, sería M2, porque si es la masa 1, acá sería M2. Pero ¿qué es eso de momento de una fuerza? Pues, por el momento debemos acá, debemos de proyectar y les voy a mostrar qué sería eso de
momento de una fuerza. El momento de una fuerza lo vamos a analizar de la siguiente manera. Acá lo vamos a ver en esta imagen que les voy a proyectar. ¿Qué es eso de momento? Momento de una fuerza. El momento en física se relaciona pues con una letra de mi, será la fuerza por la distancia que separa algo. Acá analicémoslo con cuando se está tratando de atornillar algo con un alicate. Entonces, ¿cuál es el momento ahí? Pues con el alicate está tratando de que coincida pues ese tornillo en algo, tratándolo de ubicar. ¿Y cuál es la distancia? Lo que está separando desde acá, donde inicia el alicate, pues como el eje del alicate hasta la parte del tornillo. Todo eso es la distancia como está separando. Eso lo llevaríamos pues a la fórmula, lo que está separando a las dos masas. Inicialmente el tornillo desde donde inicia el alicate. Ahí sería entonces eso. Y la fuerza que se está generando acá para poder atornillar pues no lo voy a decir porque valdría la redundancia, para tratar de acomodar ese tornillo ahí con ese alicate. Entonces la fuerza multiplicado por la distancia que separa eso es el momento de una fuerza. Entonces, cuando usted le hablen de momento de una fuerza, será como algo equivalente a fuerza por distancia. Entonces eso lo anotarán también cuando estén relacionando. Obviamente estas opciones de respuesta, recuerde que solo van a colocar la pregunta y la opción de respuesta que sea la correcta. Y una vez, pues como está apareciendo varias veces esta misma teoría de la imagen, pues solo anotarán una vez eso. Pues como al iniciar, ley de la gravitación universal, y después escriben las preguntas. No hay necesidad de escribir, pues obvio, todas las opciones de respuesta, y esto varias veces, pues sería ilógico. Entonces, sobre esa tercera, sobre la que estábamos, entonces es la relación entre el momento de una fuerza, porque el momento de una fuerza es fuerza por la distancia que está separando esas dos masas al cuadrado, dividido la constante de gravitación por la masa 2. Acá, pues, me falta corregir eso. Y esta última, lo mismo. Entonces ya le están preguntando acá por la distancia de, ¿a qué es equivalente la distancia de? Pues la distancia de, pues, si le están preguntando y hay que relacionarlo con en palabras, primero despéjela. Entonces la distancia de está en el denominador, pero para yo dejar algo despejado, si por ejemplo alguien hace esto, todos estos que están arriba pasan acá a dividir y me escribe G, M1 y M2 acá, y que esa ya es la respuesta, inmediatamente queda mal, porque usted estaría diciendo que esto que está despejado, pero quedó en el denominador, y siempre algo que yo tenga que despejar tiene que quedar arriba en el numerador. Que lo primero que tengo que hacer es esta distancia que tengo que separarla, pasarla al numerador. Entonces distancia la paso acá al numerador. Y como necesito dejar distancia sola, esta fuerza pasa al otro lado. Entonces está multiplicando fuerza, pasa de la fuerza. Pues la distancia la pasé al numerador para que me pueda quedar bien despejada. Y como tengo que dejar distancia sola, fuerza pasó a dividir. ¿Y qué es lo único que me falta? Eliminar ese exponente 2. Entonces, ¿cómo elimino ese exponente 2? Con raíz cuadrada a los dos lados. Y ahí ya me quedaría distancia sola. ¿Sí? Pues por propiedad de la radicación, desaparecen esos exponentes y la raíz. Y queda que raíz, que la D
es igual a la raíz cuadrada de este fraccionario, donde arriba queda G y las masas y abajo solo la fuerza. Entonces analizo y la única quedan con raíz cuadrada esta segunda y esta tercera. Del cociente entre la constante de gravitación por las masas, multiplicado por las masas, esa fue la que nos dio. Una raíz cuadrada y en el numerador va la G por las dos masas. Y ya ese I está indicando que lo que va en el denominador del cociente, el fraccionario, y la fuerza de atracción de los cuerpos, que es F. ¿Por qué no podría ser ese? Miremos cómo está redactada. La raíz cuadrada de la razón entre la fuerza la están escribiendo arriba. Entonces, si F quedó fue abajo, entonces ahí ya se descartaría inmediatamente eso. Y las otras dos no quedan bien porque no quedan con raíz cuadrada. Por una parte hablan de raíz cuadrada. Entonces, si en algún momento pues les aparece esto relacionado, lo ideal es primero despejar las fórmulas antes de analizar esas opciones de respuesta, pues así como en forma de texto, cuál sería, uno se enredaría, es mejor primero despejar. Entonces, hasta el momento solo hemos trabajado esta fórmula de gravitación universal, en qué consiste y tratando de despejar las otras variables y mirando pues cuál sería su equivalencia, como diciéndolo con palabras esa fórmula. Ya ahora es... Alejo, Sí, permiso. ¿Se puede volver, por favor, un momentico a la pregunta? ¿a cuál? A esa, pero ya, a la pregunta. No, a la otra. A la última que estábamos analizando. Sí, por favor. Eso. Igualmente, pues esto está quedando grabado para que ahorita pues puedan tomar nota ya más en sí sobre eso, pues, pero si está adelantando rápidamente no hay problema. Enseguida que se salga vuelven a pedir ingreso pues con los mismos datos. Entonces, esta que nos están presentando acá, esto es otro tema, pero miremos, pues este ejercicio todavía obviamente no nos vamos a enfocar sobre él, pues a analizar toda la teoría de este tema. Solo estamos trabajando en lo de la ley de gravitación universal. Pero ¿por qué vamos a ver esto pues así más o menos rapidito? Pero esta pregunta es una pregunta que saqué, por ejemplo, de las pruebas saber que se presentan en 11. Y la mayoría de esas pruebas es de que a usted cuando le dan la información en los enunciados, con eso usted tendría que responder las preguntas. O sea, no hay necesidad como de recordar cosas, obviamente sí tener algunos conceptos previos, pero con la información que nos dan acá, yo podría responder esto sin ni siquiera nunca haber visto ese tema. Entonces leamos, ¿qué es eso? La ley de Coulomb, se sabe que la fuerza eléctrica, ya nos están llevando esa otra cosa. Lo que veníamos trabajando de la ley de gravitación universal es como atracción entre masas, pero ya acá esas masas le están metiendo pues algo de electricidad debido a la interacción entre dos cargas de signos iguales. La atracción entre cargas de signos iguales es repulsiva y las cargas entre signos opuestos es atractiva. Pues de ahí es lo que cuando se dice algo muy común, pues ahí en la cotidianidad, polos opuestos se atraen, pues precisamente es por eso. Cargas de signo opuesto se atraen cuando son de igual signo. Algo de repeler o repulsivo es de que antes se están separando. La siguiente figura muestra un sistema conformado por tres cargas eléctricas. Entonces le muestran la carga 1, 2 y 3 y le están diciendo con qué signo están esas cargas, si es el polo positivo, el que está prevaleciendo o el negativo. Entonces dicen que la 1 y la 2 son cargas positivas y la 3 es una carga negativa. Y nos dieron esa información de que si son iguales, de igual signo, repulsivas y de diferente signo, atractivas. ¿Cuál de las siguientes figuras muestra la
fuerza eléctrica que ejerce la carga 2 y la carga 3 sobre la carga 1. O sea, estas dos cargas, 2 y 3, cómo se están interactuando con la 1. Entonces hay que mirar cuál de estos esquemas es el que está reflejando eso. Entonces estoy en la fuerza 1, analicemos. Con la 2. Entonces, ¿qué pasaría entre la 1 y la 2? Como Se repelen. eso, como son de igual signo, se están repeliendo. Algo entonces que se están separando. Entonces, cuando se estaría separando es como las flechitas que van mucho más lejos, que no estarían dentro del triangulito, pues que se está formando entre las tres cargas. Y cuando algo se está atrayéndose, es la flechita como apuntando dentro del triángulo. Entonces, por el momento, entonces entre 1 y 2 se están repeliendo, o sea que tiene que ser una flecha que vaya fuera de ese triángulo, y entre 1 y 3, como son de diferente signo, se están atrayendo, o sea que entre 1 y 2, como se están repeliendo, entonces, por ejemplo, acá está cumpliendo F1, esta carga 1 se está como tratando de alejar más, y 1 y 3, como son de diferente signo, antes se están acercando más, están tratando de atraerse. Entonces, inmediatamente esta primera opción sería la correcta, el primer esquema que me estaría cumpliendo, porque estos otros ya no me cumplirían, porque mire que acá me están diciendo que igual signo antes se están atrayendo, porque la flechita me está indicando que se tratarían de juntar. Que los dos, pues que en los dos momentos se están repeliendo y no se pueden repeler en los dos momentos porque hay unas de signos iguales que se van a juntar. Y esta sería que los dos se están atrayendo y en ningún momento dos positivas se pueden atraer.